Gracias. Señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vengo a esta audiencia en representación del Estado paraguayo a formular el alegato final oral en relación con las excepciones preliminares, fondo y reparaciones del caso 12.685 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que diera lugar al informe de fondo número 100/17, incluidas las manifestaciones en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del representante ESAP, y las declaraciones de testigos y peritos. Reitero las excepciones preliminares opuestas y sintetizaré las razones por las cuales el Estado no concuerda con las conclusiones del informe de la Comisión. La Comisión describió los hechos sustancialmente como la desaparición forzada y tortura de Juana Rom y Anuncio Martí durante los días 17 al 30 de enero de 2002. El informe reconoce 3 ejes que trataré sucesivamente. Cuando corresponda me referiré también a las afirmaciones del ESAP. El primer término, la Comisión encontró que el Estado violó los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1.b de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, porque las autoridades no actuaron con debida diligencia cuando conocieron la posible desaparición de los señores Arrón y Martí, ni en el curso de la investigación, y no iniciaron la investigación de oficio, y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba como responsables de un secuestro sin condena firme. Honorable Corte, el Estado conoció sumariamente de los hechos el 19 de enero de 2002, cuando se presentó el habeas corpus en favor de Juana Rom, y luego otro en favor de Anuncio Martí, cuyos resultados fueron consentidos al no ser apelados por las partes. Desde esa fecha la actividad procesal se mantuvo ininterrumpida, siguiendo los habeas corpus, la investigación penal hasta su conclusión. Así, no hubo posibilidad de iniciar la investigación de oficio, ya que el habeas corpus puso el hecho en la esfera pública y no hubo ningún lapso alguno de actividad estatal que haya parado eso. En el caso del Defensor del Pueblo contra Guatemala, esta Corte ha señalado que los ministerios públicos encargados de conducir las investigaciones deben actuar de conformidad con el artículo 8.1. Y en el caso de Ansualdo Castro contra Perú, sostuvo que las actuaciones necesarias en casos de denuncia de desapariciones forzadas deben considerar el contexto de la presunta violación, la existencia de patrones sistemáticos, la complejidad de la investigación y, consecuentemente, la necesidad de seguir las líneas de investigación que puedan resultar en responsabilidad de agentes estatales, tal como se hizo en esta causa. El contexto aquí fue la investigación del secuestro extorsivo de la señora María Edith Bordón de Bernardi, que permaneció 63 días en cautiverio y fue liberada el 19 de enero de 2002 tras el pago de un rescate millonario. En ese expediente, el 19 de enero de 2002, se libró orden de captura respecto de Ronnie Martí y otras personas que en su mayoría hoy se encuentran condenadas. Este hecho explica que las autoridades no tuvieron motivos razonables, usando la expresión de la Corte en Vázquez Durán contra Ecuador, para sospechar de una desaparición forzada. Es un hecho frecuente que una persona cuya captura se ha ordenado intente postergar por un tiempo su detención. El Paraguay garantiza y promueve las leyes, promueve los derechos humanos desde su Constitución, con instituciones y sus leyes. Tal es así que nuestra primera ley de la era democrática es la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, las investigaciones de secuestro se desarrollan con seriedad. Prueba de ello es que aquí están varias víctimas de hechos de secuestro que pueden dar fe de esta afirmación. El de la señora de Bernardi, presente en esta sala, fue el primero de una serie de secuestros extorsivos. En todos ellos participó la policía bajo la conducción del Ministerio Público. Sin embargo, en ninguno de ellos se formuló una denuncia similar a esta, con supuesta participación de agentes estatales. Ni siquiera cuando fue secuestrada la hija de un expresidente de la República, Cecilia Cubas, quien falleció a manos de sus secuestradores. O cuando se secuestró a un importante ganadero, actual senador nacional, Fidel Zavala, quien también nos acompaña en esta audiencia. Coincidimos con el informe de la Comisión en que la existencia de una orden de detención contra una persona, respecto de la cual no se tiene noticia de que fue formalmente privada de su libertad,
con base en dicha orden no puede ser oponible como justificación para dejar de indagar sobre una posible detención clandestina y fuera de la institucionalidad propia de la desaparición forzada. Coincidimos naturalmente porque en este caso la indagación nunca paró, como consta en los 13 tomos de investigación fiscal que acompañamos a la carpeta de la comisión. Sin perjuicio de la orden de detención, hubo actividad procesal durante todo el lapso en que se desconocía el paradero de los denunciantes. Luego del rechazo del habeas corpus, se abrió una causa ante la Fiscalía. Se designó el fiscal actuante. Se ratificó la denuncia. Se constituyó el fiscal en el domicilio del señor Martí. Luego la causa siguió siendo investigada por el máximo del tiempo legal permitido. Sostiene el informe, además, de la comisión que el Ministerio Público no cumplió con los estándares mínimos que debe satisfacer una investigación de denuncias de tortura para que pueda ser considerada diligente. El Protocolo de Estambul constituye una guía que incorpora dichos estándares mínimos, los cuales fueron desconocidos por el Estado paraguayo ante la denuncia de tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, es lo que manifiesta. Esto no se corresponde con las constancias de la investigación fiscal. Las autoridades sí se propusieron cumplir con los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura conforme al Protocolo de Estambul, pero no pudieron hacerlo porque los señores Arrón y Martí no permitieron que se los traslade a un establecimiento público. En la declaración testifical del 11 de febrero de 2002 de la señora María Auxiliadora Arrón, se lee textualmente: en ese momento llegó el defensor adjunto, doctor Raúl Marín, y cuando la policía los quiso llevar a Juan y a Anuncio, nos opusimos. Y el señor Marín los tomó a los dos y los llevó hasta el auto Suzuki Baleno azul. La policía no lo quería dejar salir, quería manejar ellos el auto, y ahí vino mi hermano, Ricardo, y tomó el volante. Sigue el relato manifestando que los llevaron al hospital privado Migones. Según el informe número 60 de 31 de enero de 2002, que consta en el tomo 11 de la carpeta de investigación fiscal a fojas 2248, a los agentes fiscales no les fue permitido acceder a ver siquiera a Juan Arrón y Anuncio Martí en el sanatorio Migones. Lo impedía una turba de 500 personas aproximadamente, junto con diputados, senadores y familiares. Todo eso impidió que los fiscales accedan a verlos. Esta no es una excusa del Estado, señores jueces. La negativa de la familia de Juan Arrón y el impedimento está documentada. En la respuesta del Estado obran además publicaciones periodísticas en las que la familia expresa que no quería al Ministerio Público ni a la policía. El certificado médico del 30 de enero de 2002, con logo del sanatorio privado Migones, fue firmado por 13 profesionales, de los cuales 6 eran médicos del sanatorio Migones, 5 eran médicos que concurrieron voluntariamente al sanatorio, según podemos entender de la declaración de la doctora Esperanza Martínez. Otro era un médico que en ese momento trabajaba para la Corte de Justicia, pero concurrió sin orden de esta institución. Y el médico forense. Prueba de que ninguno de los médicos que podrían haber sido considerados como oficiales actuó de manera oficial es que ninguno de estos presentó uniforme en la causa. No se trató de una junta médica, sino de una inspección médica, pues no se permitió al Ministerio Público participar y formular preguntas. Lo señalado por la testigo Esperanza Martínez sobre los observadores en ese examen refuerza la tesis de que no todos los médicos presentes tuvieron un rol activo en la situación. Honorable Corte, el médico forense fue uno de los 13 profesionales que suscribió el informe, pero esto no significa que tuvo un rol activo, ya que, como lo manifestamos, los parientes de las víctimas impidieron el desarrollo normal del Protocolo de Estambul. Eso lo confirma la declaración del doctor Carlos Portillo. Por eso también el perito Lemir señala la aplicación parcial del protocolo, por falta de registro de lesiones o patologías preexistentes, y otras contradicciones respecto a las afirmaciones relacionadas con los daños que habrían sufrido los señores Arrón y Martí. Por ende, al Estado no le consta que el certificado haya registrado debidamente los daños que ellos pudieron haber sufrido en esos días. En forma genérica, el informe de la comisión sostiene que en varias ocasiones las víctimas y sus abogados sí solicitaron la práctica de pruebas
y que el Ministerio Público no accedió a la petición porque las consideró innecesarias. Al respecto, honorable Corte, al margen de los 245 actos investigativos diligenciados, vuelvo a recordar que de las 111 medidas solicitadas por la querella, 85 fueron diligenciadas y las 26 que no fueron diligenciadas fueron justificadamente no diligenciadas por reiterativas o inconducentes, tal como lo manifestaron hoy los testigos. Todas las personas que tuvieron algún grado de relación, directa o indirecta, con los hechos del 30 de enero de 2002, declararon en el expediente. Periodistas, camarógrafos, fotógrafos, choferes de vehículos, vecinos de la zona, alegados partícipes de los hechos, los propietarios de las casas en que los señores Arrón y Martí dijeron haber estado, los titulares de los vehículos que ellos o sus familiares identificaban. Además, se obtuvieron informaciones de las compañías de telefonía sobre las comunicaciones realizadas desde varios teléfonos celulares, las nóminas de personal de guardia de dependencias policiales y en el Centro de Investigación Judicial los días de los sucesos que se investigan, legajos que las personas presuntamente responsables. Es un cúmulo importantísimo de pruebas. Todo eso se hizo para diligenciar de debida forma el proceso. El informe número 100 sostiene asimismo que desde el inicio de la investigación surgió la hipótesis según la cual agentes del Estado participaron en la desaparición y alegada tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, de acuerdo a múltiples indicios. Honorable Corte, solo a título de muestra de una investigación debida sobre la participación de agentes del Estado. Ojo con esta parte. El 7 de febrero de 2002 se ordena la detención de los señores Gamarra y Schembori, que son imputados el 8 de febrero y cuya prisión preventiva se ordena el 9 de febrero. Respecto de Casal, el 9 de febrero se ordena la medida alternativa a la prisión preventiva y se lo imputa el 21 de febrero, todos agentes estatales. El entonces ministro Fanego declara el 16 de abril de 2002. El entonces ministro Ferreira declara el 22 de abril de 2002. El señor Marcos Álvarez declaró el 12 de abril de 2002 y el señor Hugo Velázquez declaró como consecuencia del pedido del abogado de la querella, Diego Bertolucci. Por otro lado, la comisión da por cierto que el exministro del Interior, Julio César Fanego, habría aludido a los señores Arrón y Martí como actores morales del referido secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, indicando que el Estado no cuestionó esta afirmación, manifestando que cuenta con una nota de prensa de fecha del 2 de febrero. Honorable Corte, ninguna de esas afirmaciones puestas en boca de estos funcionarios cuenta con respaldo probatorio. Por eso el informe de la comisión entiende que el Estado no ha controvertido esta afirmación, porque naturalmente no hay que controvertir, porque no hay intención alguna de esta parte de cuestionar noticias de prensa, pero tampoco puede pretenderse que esas noticias constituyan plena prueba en derecho. Esto es gravísimo, porque de estas alegaciones respecto al conocimiento que habrían tenido los agentes no están probadas en el expediente. Son simples presunciones, no avaladas por hechos, por otro medio de prueba tampoco. Sin embargo, fueron puestas en conocimiento de la comisión por los peticionarios como si lo hubiesen sido probadas. Se atribuye al Ministerio Público el no haber contemplado una segunda hipótesis respecto a la desaparición de los señores Arrón y Martí. El informe de la comisión al respecto señala que una posible hipótesis del caso podría ser que las alegadas violaciones de derechos humanos estuvieran relacionadas con las calidades de dirigentes de un partido político que tenían Juan Arrón y Anuncio Martí. Sin embargo, del testimonio del exfiscal Duarte surge que se analizaron muchísimas hipótesis alternativas. A decir de él, manifiesta que se pasaban buscando personas que supuestamente estaban comprometidas con la supuesta privación de libertad de los mismos. Es así que llamaron a declarar al ministro del Interior, al fiscal general, al ministro de Justicia, y entre otras muchas autoridades y personas que eran interrogadas sin piedad. Incluso se llamó a la señora María Edith Bordón de Bernardi a declarar, a pedido de los querellantes para buscar alternativas que finalmente no se encontraron. En el terreno de las posibilidades, no de las pruebas, el informe de la comisión concluye que en la investigación no se ofrecieron salvaguardas suficientes sobre la independencia de las autoridades respectivas y que la misma no fue conducida de manera imparcial. Honorable Corte, es incomprensible esta alegación,
Cuando el testimonio del ex fiscal Duarte detalla cómo los señores Arrón y Martí y sus familias trabajaban con ellos de manera activa y cotidiana, así como lo señaló también hoy el doctor Edgar Sánchez. Lo más importante de los hechos que hacen caer la hipótesis de la comisión de que existió una falta de imparcialidad de la Fiscalía es que Arrón y Martí no han expresado verbalmente o por escrito dentro del expediente judicial algún cuestionamiento sobre la falta de objetividad y confianza de la labor investigativa. No formularon recusación contra ninguno de los fiscales ni contra el fiscal general. Tampoco ejercieron la facultad de solicitar auxilio judicial al juez penal de garantías, el cual disponían. No sé si ellos, pero sus abogados debían saber que por la vía del control judicial establecida en el artículo 282 del Código Procesal Penal, podrían solicitar al juez cuestiones sobre la investigación al Ministerio Público o la corrección de situaciones que afecten sus garantías procesales, lo cual está jurisprudencialmente probado en Paraguay. Al respecto, además, podrían haber denunciado a los fiscales ante el jurado del enjuiciamiento de magistrados y fiscales por mal de ejercicio de sus funciones, lo cual nunca hicieron, en los términos de las propias declaraciones testificales que escuchamos hoy. En términos de la jurisprudencia interamericana, existían recursos internos adecuados y eficaces, y los denunciantes no lo usaron y por tanto nunca los agotaron. Nada apoya en la causa la alegada falta de independencia e imparcialidad de los fiscales en esta causa. En el informe 100, la comisión aclara que es perfectamente posible que una investigación de esta naturaleza culmine con un sobreseimiento. Lo que no resulta aceptable, naturalmente, es que el sobreseimiento tenga lugar en un caso de alegadas graves violaciones de derechos humanos con posible participación estatal sin que se agoten exhaustivamente y de manera imparcial las líneas de investigación necesarias. En el escrito de respuesta del Estado y en las declaraciones de los agentes fiscales y del fiscal general de hoy constan las razones del sobreseimiento de los imputados en la causa. Y estas son las causales clásicas de los expedientes criminales, como la falta de certeza y testimonios que demuestran que los procesados se encontraban en otro lugar. Imagínense, si la decisión fiscal hubiera sido la contraria a la que se tomó respecto de los procesados, hoy estaríamos acá mismo, pero tratando la denuncia que ellos hubieran planteado ante esta sede por la violación del principio de inocencia y de las garantías del debido proceso. La investigación respecto a de los autores no permitía otra conclusión a la que se llegó. Una señera jurisprudencia iniciada en el caso Velázquez Rodríguez enseña que la obligación de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe entenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Por eso preocupa a esta parte que el informe de la comisión parezca tener la pretensión de transformarla en una obligación de resultado, que el Estado solo podría cumplir cuando pudiera imponer una sanción. Eso es inaceptable en el marco de la Convención Americana. El Estado actuó sobre la base de los hechos denunciados por las víctimas, caratuló en ese sentido el expediente e incluso formuló imputación sobre dicha base. Esta Corte tiene dicho que no existe un parámetro único para determinar si un Estado ha conducido una investigación bajo los estándares de la debida diligencia, sino que hay elementos que permiten hacer ese escrutinio. Uno de ellos es el transcurso del tiempo, como se señaló en Ansualdo Castro contra Perú. Cuando una investigación no se realiza en las primeras etapas de ocurrido un hecho que puede ser calificado como desaparición forzada o tortura, disminuyen las posibilidades de éxito en la investigación. En este caso, la investigación comenzó en el mismo momento en el que se denunciaron los hechos. Las primeras diligencias son incluso anteriores a la querella presentada, por lo que no hubo lapso alguno que pudiera presentarse como una dilación en el inicio de esta investigación. La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado un estándar particular sobre las líneas de investigación. Por ello, no corresponde que el informe de la comisión se refiera al caso Acosta versus Nicaragua, ya que aquí se da exactamente la situación contraria a la plenitud a la planteada en Acosta. Pues es categórico que el Estado realizó serios esfuerzos para determinar si había responsabilidad de agentes estatales y la existencia de una supuesta estructura destinada a investigar ilegítimamente los casos de secuestro. Esta responsabilidad de los agentes públicos, luego de una investigación, como lo señalamos, seria y minuciosa de más de 13 tomos,
no pudo ser determinada. Por lo tanto, no hubo un sobreseimiento anticipado como lo hubo en Acosta bajo ninguna circunstancia. Por todo esto, el Estado solicita a la Corte que rechace la supuesta infracción a las obligaciones consagradas en los artículos 8.1 y 2 y 25.1 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En segundo lugar, el informe de la Comisión concluye que el Estado paraguayo es responsable por la comisión de los actos de tortura, con lo cual violó los artículos 5.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Juan Arrón y Anuncio Martí. Honorable Corte, ante la negativa de las víctimas y sus parientes, y más de 500 personas que impidieron que los fiscales entren al hospital para aceptar la presencia del agente fiscal en la inspección médica, el Estado no le constan directamente las señales de maltrato físico y psicológico susceptible de causar dolor y temor. No obstante, de buena fe, se utilizó la inspección médica presentada por los señores Arrón y Martí como cabeza de proceso, pese al vínculo de varios de los médicos con ellos y a que la mayoría de ellos no eran especialistas en la materia. La pericia del doctor Lemir, así como las declaraciones de Esperanza Martínez, acreditan la inconsistencia de esos informes, desvirtúan el párrafo 185 del informe de la comisión. En concreto, el doctor Lemir afirmó que las lesiones son superficiales y las pruebas médicas ofrecidas demuestran la inexistencia de secuelas físicas a largo plazo. Todo esto después de que el doctor Lemir contrastó el informe, la inspección médica, con informes posteriores que se realizaron y exámenes médicos. En esa línea, el señor Arrón y su hermana Carmen Marina obtuvieron resolución favorable del Estado por daños causados durante la dictadura. En el expediente administrativo 7290, al amparo de la Ley Especial de Indemnización de Víctimas, con certificación del doctor Carlos Portillo, quien también es el firmante del informe psiquiátrico en este caso. Este médico elaboró 2 informes periciales, uno el 30 de enero de 2002 y otro en el año 2009, usando los mismos argumentos para eventos ocurridos, uno en el año 1983 durante la dictadura y otro en el año 2002 sobre los hechos ahora estudiados acá, alegando los mismos tipos de apremios físicos y psíquicos, haciendo imposible establecer la relación de causalidad entre los hechos ahora estudiados y las preexistencias. El Estado cuestiona así la concurrencia del primer elemento configurativo de la tortura. Por otro lado, como ya se señaló, el expediente no permitió concluir en la responsabilidad penal de agentes públicos en los hechos. Tampoco está probado que la víctima estuviera en custodia del Estado, que es lo que presume el informe en la comisión apelando al caso J versus Perú. Esta circunstancia priva de otro de los requisitos de la tortura, que es la efectiva participación del Estado. En efecto, de la carpeta de investigación fiscal surge que el señor Martí fue reconocido por la señora de Bernardi como el guardia malo y afirmó que lo vio el día de su liberación, el 19 de enero de 2002. Por su parte, el 1 de noviembre de 2002, Juan Arrón declaró ante la comisaría de la policía de Itá que había extraviado su registro de conducir el 19 de enero de 2002 en las inmediaciones de Asunción a Itá. La comisión señala que no contó con esa denuncia, que siempre estuvo en la carpeta fiscal, que ahora está en poder de la Corte. Juan Arrón, además, nunca negó este hecho, y ello está recogido expresamente en el informe de fondo en el párrafo 93, con lo que se prueba que los denunciantes no estaban privados de su libertad. Con base a lo anterior, el Estado solicita a la Corte que rechace la violación de los artículos 5.1 y 2 en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los señores Arrón y Martí. En tercer término, la comisión concluye que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes estatales entre el 17 y el 30 de enero de 2002, por lo que el Estado de Paraguay violó en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 1, 5, 1 y 2 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento legal. Al igual que en las conclusiones sobre tortura,
en la relación con la desaparición forzada de personas, la participación de los agentes públicos señalados por los señores Arrón y Martí no pudo ser probada. En los hechos que, por otra parte, no se dieron en un contexto de desapariciones, y menos aún de un patrón sistemático de desapariciones dentro de la República del Paraguay, en el marco de investigaciones por secuestros extorsivos, como parece insinuarse en el informe de la comisión. Tampoco hay una falta de investigación que pueda ser considerada como constitutiva de obstáculos insalvables para configurar la desaparición forzada. Desde un primer momento se inició la investigación seria, se siguieron las líneas lógicas de investigación e incluso se imputó a altas autoridades policiales y del Ministerio Público, ninguno de los cuales resultó penalmente responsables. Construir un argumento de complicidad carece de cualquier tipo de sustento en esta causa. Consecuentemente, el Estado solicita a la Corte que rechace la alegada violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7, en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del artículo 1.2 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Finalmente, para el caso que esta honorable Corte creyera necesario fijar alguna reparación, el Estado reitera los términos de su excepción preliminar respecto a que los familiares no fueron identificados en el informe 100, ni en la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe refiere a las hermanas de los señores Arrón y Martí y presume que sus parejas y su hijo fueron afectados, pero no indica qué, ni cómo, ni cuánto. Esta Corte, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, Panchito López, nos enseñó que no está en condiciones de decidir indemnización alguna respecto de posibles familiares de los internos víctimas de violaciones de derechos humanos que no hayan sido identificados. En relación con los señores Arrón y Martí, solicitamos que se deslinden los daños preexistentes, conforme con las observaciones de los peritos médicos y psicológicos, y se atienda a cada caso la relación de causalidad. Los criterios interamericanos para la fijación de reparaciones son conocidos por todos, y nada indica que de fijarse reparaciones, en este caso, sea uno distinto a los analizados. De considerar la honorable Corte que corresponde a una reparación, el Estado manifiesta, además de lo expresado respecto a la excepción preliminar, que la ambigüedad de la comisión no se corresponde con los estándares de derecho. Esta Corte tiene dicho desde Velázquez Rodríguez que las reparaciones tienen carácter compensatorio y no punitivo, y tampoco suponen un enriquecimiento ilícito. No es eso lo que expresan, hoy ya han cambiado, los 100 millones de dólares que están pidiendo como reparación en la SAP los señores Arrón Martí, más todo lo que piden para sus familiares. Realmente llama mucho la atención que pidan eso, por más de que intenten decir que es a título simbólico. En el mismo orden de ideas, el Estado manifiesta que de darse una reparación debería atenderse a lo señalado por esta honorable Corte en Buenos Aires contra Argentina, respecto de que los factores exógenos y endógenos de las circunstancias específicas de cada caso. Por las mismas razones, el Estado entiende que no cabe ninguna de las otras medidas de reparación enunciadas en el ESAP. Queda claro, luego de la declaración de hoy de Arrón y de la pretensión enunciada por su abogado, que las pretensiones económicas subieron de sobremanera y que sin lugar a equívocos, una de las pretensiones de esta acción es la de desvinculación del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, tal como consta en las condiciones de negociación que se firmó en la etapa de solución de controversias. Eso ha sido presentado a cada uno de sus miembros y obra en la carpeta de investigación. Para concluir, el Estado solicita a la honorable Corte que dicte un sobreseimiento respecto de las alegadas violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y de los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas por los argumentos expuestos en estos alegatos de fondo. Muchas gracias.